Vamos a empezar. Pues muy buenos días. Es día 14 de junio del 2020. Son las 8 de la mañana. Estamos comenzando con la clase de octavo semestre de arquitectura, la materia de seminario de tesis. Ya se encuentran con nosotros nuestros amigos Alexis y Aldo, y esperamos que en los próximos minutos se puedan ir incorporando los demás compañeros. El día de hoy la clase trata de revisión de tesis, de cómo el avance que ellos tienen. De alguna manera, esto es con la finalidad de poder seguir y continuar asesorando. Recordemos que estas clases, de alguna forma, ellos envían sus trabajos con la finalidad de poder orientarse para que el día que tengan un proyecto en la vida profesional puedan atacarlo de la mejor manera, y cualquier error que hayan cometido durante la escuela, pues es válido. De eso se trata. La escuela es para aprender, y ya en la vida profesional, pues se trata de poder dar soluciones a un cliente que prácticamente ahí no nos va a poner si tenemos 6, 7, 8, 9 o 10. Simplemente nos va a decir, está mal y no lo aceptamos, ¿no? Entonces de eso se trata. En la escuela podemos echar a perder todo, podemos experimentar, de eso se trata, podemos asesorar, podemos preguntar. Claro está que igual saliendo de la escuela, si todavía tenemos los contactos con los maestros, pues con todo gusto pueden preguntarnos, porque siempre es bueno asesorarse con otras personas. No todo mundo es sabio, de hecho ni yo lo soy, simplemente de la materia que yo conozco son las cosas que yo asesoro. De lo que no conozco, ni me meto, mejor pregunto y aprendo como todo mundo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir con ustedes una tabla donde tengo las anotaciones de cada una de las tesis, independientemente que estas anotaciones cada uno sabrá cómo es el avance que lleva. Y vamos a comenzar pues con los que tenemos ahorita presentes. Voy a empezar a compartir la pantalla que les digo. Vamos a ver. Ya se está integrando Johnny con nosotros. Buenos días, Johnny. ¿Qué tal, Arqui? Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, vamos a comenzar con nuestro amigo Alexis, que fue el que llegó primero. En el caso de Alexis, dice planos que se puedan ver a detalle sin sombreados. En la clase anterior ya habíamos comentado que tiene varios planos bien elaborados. Está un formato de plano grande. Lo que hizo fue acomodarlos a la tesis, y eso está bien, digo, de alguna manera muestra el conjunto, muestra que ya tiene elaborado todo el plano, pero sí es bueno que cuando ya se presente, independientemente del macro, se tenga que hacer el micro para que podamos ver algún detalle de lo que queramos revisar. Porque aunque yo le dé zoom, prácticamente no puedo alcanzar a ver nada de lo que tiene. Hay texto que viene en los planos, y aunque yo le dé zoom, es muy difícil. Entonces es importante que, aunque no todas las partes del plano, pero sí es importante que una cierta parte donde quiero que me revisen, donde tengo especificaciones, sí debe estar a detalle para que yo lo pueda corroborar si lo que escribiste está bien escrito, y de esta forma continuar. De ahí casi todos los planos presentados en conjunto se miran a lo lejos, y lo comenté en la clase pasada, a lo lejos se mira muy bien, pero ya cuando lo quise yo acercar, pues sí era muy difícil de verlo. Ahora, hay planos en corte, que en los cortes aparece sombra. Procurar que esos sombras en un corte se eliminen. Por lógica, al momento de tener un dibujo en corte, solamente vamos a ver las sombras que pegan en el exterior y no en el interior. Esto se entiende que al momento en que la máquina hace el corte automáticamente, pues se proyecta la sombra que tengamos del sol artificial, pero hay que decirle al sol artificial que apague las sombras para que no afecte el interior de nuestro dibujo. Si no, todo el interior se mira con sombras. Entonces, esa es cuestión de dibujo nada más. Cimentación, muy buena solución, y más adelante durante esta clase voy a decir por qué tiene buena solución y me gusta. O sea, les voy a decir por qué, pero más al ratito. Solo que hay que pensar que esa cimentación, en lugar de ser una cimentación con las patitas hacia afuera, porque está invadiendo el predio del vecino, debe ser con las patitas hacia adentro. ¿Sale? Solamente eso observen. Y ahí la solución
Excelente. Falta que se pueda ver detalle de armado para darle una revisión, que es lo que yo les acabo de decir. Y la calidad de dibujo debe ser a blanco y negro. Procuren, esto aplica para todos, independientemente que en algunos casos no los mencioné, pero aplica para todos. Por ahí incluso hasta Aldo ahorita se los voy a mencionar. ¿Por qué? Porque todos sus dibujos deben ser monocromáticos a consideración de que en algunas cosas deben de ser a escala de grises y solamente cuando se requiera hacer alguna indicación ya muy llamativa debe ser a color, pero un color que sea visible. No van a ponerle amarillo porque el amarillo pues no se nota. Entonces, prácticamente eso en cuestiones de dibujo aplica para todos. Debe ser monocromático y ahorita les voy a decir qué partes deben ser escala de grises para que valga la pena. Porque si todo es monocromático tampoco sirve. Debe de haber algunos elementos que deben ser a escala de grises. Faltan los demás planos de instalaciones. Esto igual aplica, no me acuerdo si para todos. Creo que nada más hay uno que me puso bien las cosas. Pero ahorita lo vamos a ir revisando. Entonces los demás planos de instalaciones faltan nada más. Y eso que puse al final, detalle de la memoria de cálculos y peso de la vivienda, se lo puse a todos, pero ahorita también le voy a explicar por qué razón se lo puse a todos. Bueno, si se dan cuenta, en el caso de Alexis, son cosas muy cuestiones de dibujo, no tanto de contenido, independientemente que la tesis en su organigrama lleva un proceso de poder elaborarse y cuáles son los pasos que se requieren. Independientemente de todo esto, no estoy revisando tanto el cómo van estructurados, sino qué están presentando del proyecto. Si el proyecto se está entendiendo o de plano no lo estamos logrando. Lo que nos interesa como arquitectos es, presento un proyecto, ¿se entiende? O sea, si mi maestro lo entiende, quiere decir que mi cliente en la vida profesional lo va a entender, que voy por buen camino. Si no lo entiende mi maestro y me tiene que asesorar, tengo que corregir el camino para que mi cliente pues también lo logre entender algún día, ¿no? De eso se trata. Entonces, no me voy tanto que vayan siguiendo al pie del cañón todo lo que dice el índice, sino que simplemente si es comprensible mi proyecto y si estoy resolviendo el proyecto en sí. Por esa razón, muy al principio, cuando ustedes quieren cambiar un proyecto más grande, les dije, no es tanto el proyecto que sea muy grande, sino que resuelvan el proyecto así sea una sola barda. Y por eso, ahorita en este sentido, vamos por buen camino. Esas son todas las consideraciones para Alexis. Vamos a irnos con Aldo, que llegó por segundo. Vamos a ver dónde está Aldo. Por lógica, Aldo tiene más, porque es el que presentó más cosas, pero también es el que se le tiene que corregir más cosas. El plano topográfico muy bien, está bien elaborado, solo faltó indicar colindancias y superficies dentro del predio. Es importante que estas colindancias siempre le pongamos, aunque no conozcamos el nombre de las personas, el lote o nada, pero si por lo menos hay una calle, le pongamos el nombre de la calle. Y si no, nada más pongámosle calle o vía pública o pongámosle colindancia. Colindancia norte, colindancia sur, colindancia poniente. O sea, siempre debe de ver dónde termina nuestro terreno. O si es parte de una fracción de un terreno más, ponerle ahí colindancia de terreno anexo, ¿no? O sea, algo que sepamos dónde se ubica. Y simbologías topográficas, en este caso y ya luego le puse ahí, no utilice simbologías que no aparecen en el plano. Si ustedes ponen simbología de arbolitos, de ríos, de trenes, o de lo que ustedes quieran que miran en otro plano y no aparece en el suyo, no tienen ninguna necesidad que lo pongan. Es importante que solamente utilicen la simbología que va en su plano. Si van a ponerle una indicación de cercado de una malla de madera o de alambres, pues eso sí se pone en el dibujo. ¿Qué otras simbologías topográficas? Marcar en qué rango de la UTM nos encontramos. En este caso nos encontramos en la número 15. Buenos días, mi estimada Rebe. Y de ahí ir mencionando si estamos en la zona 15, qué estación total, qué estaciones hicimos para calcular. En este caso fue el cuadro de construcción y cosas parecidas. Que de alguna forma ahorita ya les voy a poner un ejemplo de lo que yo hago como plano topográfico.
En los planos que sean monocromático, ya lo comentaba. Faltan los 3 tipos de cota. Sí ponen cotas, eso sí lo quiero aclarar, pero en la mayoría de todos, o más bien todos, ponen el mismo símbolo de cotas. Si es una pelotita en los extremos o si son unas flechas, en las 2 cotas, porque nada más ponen 2, en las 2 cotas utilizan la misma simbología. Esto por norma de dibujo técnico internacional, ni siquiera por gusto mío, se debe de utilizar 3 tipos de figura en las cotas. ¿Qué quiere decir? Las primeras cotas, que son las que van a medir el ancho del muro o el ancho de la medida interior de la habitación, a esas se les llama medidas particulares y esas deben tener una simbología, ya sea rayita inclinada o flechita abierta o puntito cerrado pequeño, como ustedes gusten, pero debe tener una simbología. Las flechitas no deben de ser las 3 iguales. Entonces quiere decir que en las medidas particulares, que son solamente el espesor de cada cosa, esas se llaman medidas particulares. Esas deben de ir en los 4 lados. Igualmente, las cotas de eje llevan otra simbología en sus extremos, muchas veces es así, se les ponen las famosas pelotitas negras. Esas son las cotas a ejes. Entonces, procurar utilizar otra simbología para las cotas a ejes. Y las cotas generales llevan otra simbología en los extremos, otro tipo de flechitas, otro tipo de símbolos que ustedes busquen. Hay muchísimos. Entonces, eso es característico de alguien que sabe dibujar. Recordemos que nuestra presentación es nuestro dibujo. Si ustedes no saben dibujar, pues algo está fallando, hay algo que no está bien en su formación. ¿Qué más? En representación de muros, no lo mencioné por acá, pero en casi todos también, todos me ponen los muros de color blanco, o sea, quiere decir que nada más llevan 2 líneas. Hay que saber representar un muro, porque puede ser que esas 2 líneas sean un muro bajo, sean un muro divisorio, sean un muro de tabla roca. No importa el ancho, simplemente no lleva nada en medio. Y hay que saber representar, si va a ser sólido, por ejemplo, yo lo hago sólido, represento que todo lo que sea de color sólido o de color negro, como si fuera un plumón, son muros de carga. Y ya después, si voy a hacer un muro divisorio, ya sea de tabla roca o de cualquier otro elemento, lo hago con líneas vacías, o puras líneas, y eso ya represento que es un muro divisorio completamente. Hay otro tipo de representación de muros, muros de carga, muros divisorios, muros de tabla roca, muros de madera, muros de barda de contención, muros de colindancia, muros de piedra. Hay un montón. Entonces también hay que echarse un clavado en la representación de los dibujos, porque todos me están poniendo los muros como si fueran líneas nada más. Y cuando uno lo interpreta, pues uno que sí le entiende, pero los demás clientes, aquí es, y los clientes, como dijeron en la parte más interesante. Bueno, luego después dice, en los planos, dice, y en todo plano lleva pie de plano. Creo que por ahí Aldo le dio la vuelta, ¿sí? Entonces, el pie de plano, si lo presento así, el dibujo, y voy leyendo que aquí abajo es el acceso, y me voy viendo que este es el fondo del dibujo, aquí en la parte de abajo debe de ir el pie de plano. No lo puedo poner aquí arriba, lo puedo poner a un lado, pero lo puedo poner aquí abajo. ¿Por qué lo digo? También es norma internacional de dibujo. Los pies de plano no pueden ir aquí arriba y más bien, y como lo puso Aldo, de cabeza, porque lo que me provoca es que yo le dé vuelta al dibujo y lo termine leyendo de esta forma. Entonces, lo más interesante es ponerlo en la parte de abajo o a un costado. Hay que diseñar un pie de plano diferente. Ahora, si ese nada más es para presentar en tesis, lo mismo que yo le dije a Alexis, presentar el plano en conjunto normal, y luego después hacer detalles del propio dibujo que estamos presentando. Bueno, luego de por ahí dice las tuberías y diámetros deben de verse, eso aplica para todos también. No se miran los de qué diámetro, es más, algunos no tienen, y por ahí se los voy a mencionar, no tienen el diámetro de las tuberías. Hay que colocarlas. Acostúmbrese a colocarlas en milímetros, no lo pongan en pulgadas. Digo, no es malo ponerlo en pulgadas, pero acostúmbrense a ponerlo en milímetros.
Tuberías y diámetros deben de verse, no se distinguen. Además, la medida de 3/4, que eso es lo que ya mencionando acerca de pulgadas, la medida de 3/4 de diámetro en las instalaciones interiores no se debe de poner. Casi en todas las tuberías que puso Aldo, e incluso hasta en el WC, lavabo y cosas parecidas, llevan de 3/4, no llevan de 3/4. En la vida real se les pone de media. ¿Por qué razón? Porque así están fabricados de manera internacional. En caso de que lleves una tubería de 3/4 hasta un lavabo o hasta un WC, lo que va a provocar es que 20 centímetros antes le tengas que poner una reducción a media, de 3/4 a media, en cualquier material, ya sea de cobre, de PVC o de CPVC. Entonces, para que eso no suceda, para que no antes de llegar al mueble sanitario tengas que hacer una conversión, lo tienes que hacer desde donde sale el agua. ¿Qué quiere decir con esto? Desde el tinaco, desde la bomba, con la finalidad de que esa misma reducción ayude a la presión que tenga la casa. Caso contrario, el agua va a salir un chorrito nada más. Va a perder presión. Entonces hay que cambiar esas medidas. ¿Cuándo se utiliza 3/4? Cuando es llenado de tinaco, incluso ahí se lleva hasta de 1 pulgada. Y ya cuando sale el tinaco, vuelve a continuar tal vez un tramo de 3/4 y luego ya empieza a dividirse en media hasta llegar hasta el WC, las regaderas, todos los muebles, el minguitorio, todos llevan de media. No hay ninguno que lleve de 3/4. Este, los planos a colores solo son en los hospitales. Eso es algo que también hay que aclarar desde ahorita. El día que ustedes van a hacer planos para hospitales o planos para clínicas, llevan colores con la finalidad de que se identifiquen cuáles son las líneas de gas, cuáles son las líneas eléctricas, cuáles son las líneas de oxígeno, cuáles son las líneas de lo que ustedes gusten. Hay incluso un código de colores para los hospitales. El tamaño, todo plano debe tener un tamaño adecuado, no se ponen a hacer minis para no poder verse nada. Eso quiere decir, lo que les acabo de mencionar, el plano, aunque sea grande en conjunto, lo, lo tienen que hacer pequeño, pero deben de ser también detalles, o sea, no deben de quedarse con cosas muy pequeñas porque no se pueden revisar y no se pueden ver. En la alberca, eso sí está muy bien, tiene hasta un 80% de la noción de la alberca, o sea, él fue el que lo resolvió un poquito mejor, por así decirlo. Por ahí voy a poner la diferencia de los demás. ¿Qué tiene de 80% bien? Pues que tiene más o menos cómo van la tubería, cómo se alimenta, cómo se sale. Y ya, pues dije, bueno, está bastante bien a no hacer nada, está bastante bien pensado. Ya en la vida práctica faltaría, pues, ya empezar a ver cómo se hace. ¿Qué le falta? Le falta iluminación, todo lugar que se va a meter uno y que no es un tanque ni un pozo de agua, hay que tener iluminación. Hay iluminación sumergible, que son para las albercas. Hay que ponerle una luz por ahí y ya cuando se haga el plano eléctrico, indicar que es una luz sumergible, porque así existen, pues son para las albercas. Las salidas de 3/4 van para Tinaco, ¿a dónde? La instalación de gas, nadie puso instalación de gas. No sé dónde va a estar, si va a ser eléctrico la parrilla o realmente nunca se pensó en el gas, si va a haber estacionarios, si va a haber cilindros. Y ya el cilindro no es tanto hablar del cilindro de casa de 30 kilos que siempre es el que vemos o el de 20. Puede ser desde un cilindro pequeño de 3, 4 kilos. O sea, ¿dónde va? O sea, realmente hay que ver, hay que pensarle. Eso de 3, 4 kilos lo utilizan los fontaneros. Entonces, hay creo que unos 3, 4, 5 kilos por ahí. Zonificación, cuadro de áreas, diagrama de funcionamiento y circulación bien representado. Por eso les digo que hay cosas que sí hay que mencionar que están bien hechas. Él sí lo atacó de una manera muy bien representado. Ya les voy a explicar la diferencia, porque él digo que él sí está bien. Lo demás, bien presentado. Entonces, en el caso de Aldo, pues esas son las consideraciones. Espero que los tomes en cuenta. El que llegó tercero fue Johnny. Vamos a irnos con Johnny, el diputado. Aquí está. Prácticamente en este caso nos dice que bien presentado en Google Earth. Me gustó que él sí tomó la idea que les dije. Toman la imagen de Google Earth, pónganle la indicación y esa imagen la sacan de ahí y la pegan en su tesis.
Él fue el único que lo hizo, entonces me gustó, estuvo bien, porque el cliente dice, el arquitecto le está pensando desde arriba, desde el satélite. Y ya después ya van a ir aterrizando con el plano topográfico. Y eso es muy bueno porque el cliente dice, pues sí le está poniendo candela a mi trabajo, ¿no? Bueno, y vamos a ver, luego dice, falta el plano topográfico profesional. Ese sí, hay un plano topográfico, pero como dice ahí, no solo un croquis de medidas del terreno. ¿Qué lleva el plano topográfico? Y se los expliqué en la clase pasada, ya está grabada. Lleva una retícula UTM, lleva unas coordenadas UTM y una escala gráfica. Y prácticamente eso hace la diferencia de poner solamente en las coordenadas, como porque él nada más puso las coordenadas, pero no lleva las coordenadas UTM. ¿Qué diferencia hay entre unas coordenadas geográficas y las UTM? Que las UTM puedo georreferenciarlas con un poquito más de exactitud que las geográficas. Las geográficas pueden moverse de repente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de poner uno u otro cuadro. Entonces por eso les enseñé cómo hacer un plano topográfico. Faltan escalas humanas, por ahí en sus planos, faltan las escalas humanas a Johnny. Checar el tipo, aquí viene el tema de la cimentación y ya vamos a atacarlo de una vez. Checar el tipo de cimentación por bulbo de presión y dimensiones mínimas de una zapata aislada. Él sí propuso zapatas aisladas, a diferencia de la cimentación que propuso Alexis. Alexis propuso una zapata corrida. Yo ahorita voy a mencionar cuál es la diferencia, así como de la profundidad mínima por norma. En el caso de Johnny pone 60 centímetros de profundidad. Por norma nos pide que sea mínimo 80 centímetros de profundidad. Entonces no podemos hacer una zapatita muy pequeña. Imagínense, es el tamaño de una silla, la altura de un asiento de una silla casi aproximadamente, que mide 50 más 10 centímetros. Entonces es muy pequeña. Y más para un edificio de 2, 3 niveles, no lo aguanta. Entonces no hay que procurar hacer menos de 80 centímetros, ya muy, y eso es en terreno rocoso, por así decirlo, estable. En un terreno semiestable, esos 80 centímetros se hunden más hasta 1 metro, 1,50 metros, 2 metros. Entonces, los 60 centímetros no es válido, no es válido como solución. Luego después me indica en su plano castillos de 25 centímetros, indicado con una letra K. Se sobreentiende que ningún castillo, y esto nada más como aclaración, ningún castillo mayor de 25 centímetros se le sigue llamando castillo, ya forma parte de una columna. Entonces, por lógica, al cambiar de nombre de castillo a columna, el castillo se puede armar todavía con alambrón y la columna ya tiene que armarse con varillas. En el caso de él, sí tiene armado con varillas, pues nada más hay que cambiarle el nombre, que en lugar de castillo es columna, y y pues representarlo de otra forma, ¿no? De hecho, dice, ya no es considerado castillo. Ok. En el cuadro de carga eléctrico falta la bomba para la alberca y la casa. O sea, prácticamente él presenta un cuadro eléctrico, un cuadro de cargas bastante sencillo, no se complicó la existencia, pero falta lo que es el tema de la bomba, cómo se va a alimentar el tinaco, cómo se va a alimentar la alberca. Tiene muy bien presentado la alberca. En el caso de él, creo que por aquí hay más. Ah, Bien indicado la cantidad de cables, excelente. Viene el calibre y el circuito. Nada más le falta la letra que indica qué apagador apaga o prende una lámpara. Eso es importante que se lo ponga. Y para todos los demás, ninguno de los que presentaron y lograron presentar plano eléctrico, no viene indicado ni el calibre del cable, ni la cantidad de cables, ni a qué circuito pertenece. Entonces hay que ponérselo. Independientemente de que en el dibujo vayamos siguiéndole la línea al apagador, aquí hay un apagador, vale, vamos siguiendo el caminito. Aquí está la lámpara. Independientemente en que en dibujo aparezca el caminito, puede ser que ese apagador no apague ese foco. Puede ser que ese apagador apague el foco de afuera, por así decirlo, y tenemos que indicarlo. Entonces, es importante que donde esté el apagador, si le ponemos apagador A, vayamos a la lámpara y le pongamos A
Debe ser A y A. Para que la siguiente lámpara, si es B, bueno, en el mismo lugar donde está el apagador A, ahí va a estar el apagador A y B, y el B va a seguir su caminito y va a apagar la lámpara número B o la letra B. Entonces, es importante que le pongamos qué apagador paga qué lámpara, porque y si un mismo apagador apaga 5 lámparas, pues a las 5 foquitos que tenemos en el dibujo, le vamos a poner apagador A, apaga la lámpara A. Todas las que sean A, ese apagador es el que va a apagar todos esos foquitos. ¿Sí me explicó? Entonces es importante poner esa representación. Con eso está súper completo el plan. Luego después, en el caso de Johnny, ahí mencionaba la diferencia de Aldo con Johnny en la cuestión de la alberca. Johnny le puso una coladera hacia la calle. Ninguna alberca se saca el agua. Ese es algo de ley. No se saca el agua. Es como muchos me preguntan, ¿y cómo se limpia el agua? El agua se limpia mediante los filtros que se instalan. Tiene un recolector de agua que succiona por abajo como coladera, pero va directamente al cuarto de máquinas. Entonces, prácticamente nunca sale el agua. El agua que se desecha de la alberca es el agua sucia, por así decirlo, pero esa agua queda en el cuarto de máquinas y al mismo tiempo que queda en el cuarto de máquinas, se desecha con otra bomba, pero ya del cuarto de máquinas hacia el drenaje. O sea, no es directamente de la alberca. Eh, ¿Qué les pido que investiguen o qué sería bueno echarse un clavado en cómo funciona una tina de hidromasaje? La tina de hidromasaje sí sale la coladera. Si ustedes me dicen, Arqui, mejor le voy a poner una tina de hidromasaje, bueno, de todas maneras hay que buscarse un manualito, ahí en internet hay un montón, de cómo funciona una tina de hidromasaje, dónde va la instalación sanitaria, que es así va el drenaje, le quitan un tapón y se va el agua, y cómo se hace para que salgan las burbujitas, por así decirlo, que en este caso burbujitas es un término, porque al fin y al cabo tiene rociadores en los costados, entonces prácticamente a partir de esos rociadores salen porque hay una bomba muy pequeña, pero hay una bomba. ¿Y dónde se instala la bomba? ¿Y cómo es el conector o dónde conecto la bomba? O sea, ¿y dónde está la bomba para empezar? Entonces, todo ese rollo es una tina de hidromasaje. Si la quieren poner en su diseño, pues vale la pena. Hay que averiguar los tamaños de tinas porque hay como 3 tamaños nada más, según me acuerdo yo, no me acuerdo bien. Digo, a menos que hayan inventado otra cosa. Pero entonces hay que checarlas. Van con medidas estándar. No podemos hacer una medida inventada. Tienen que tener una medida estándar y van por modelos. Bueno, algunas van arriba, otras van enterradas. Bueno, falta la instalación eléctrica. ¿Dónde va la instalación? En las tazas WC nunca puede ir un tubo de 2 pulgadas. Checar eso. En cuestiones de dibujo, en la vida real nunca puede ir un tubo de 2 pulgadas en un WC. Si fue cuestión de error de dibujo, pues hay que corregirlo y ponerle un tubito, una representación de tubo más gruesa. La mínima, así ya muy triste y que no hay material en la bodega, puedes ponerle uno de 3 pulgadas y que dijeras, bueno, pues le pongamos este tubito de 3 pulgadas. ¿Cuál es el riesgo? Que si el fontanero o al momento de ponerle la taza encima del WC no le atina, lo que va a ocurrir es que cuando haga la descarga el WC se va a ir por los lados. Y si el fontanero no le pone un cuello de cera o no le pone un adaptador con reducción, lo que va a provocar es que también se salga todo el agua al momento que haga la descarga el WC. Entonces, por eso es importante dejar un tubo de 4 pulgadas porque tiene bastante holgura, le da al momento en que tú embones el WC en el tubo, pones un cuello de cera que es el más barato o pones un cuello de hule adaptador y la descarga no tiene ninguna fuga alrededor. Independientemente que se tiene que pegar la taza, claro está, pero pues sí es importante que no le pongamos un tubo de 2 pulgadas en la vida real ni en el dibujo, ¿no? Si no, el plano se queda así y cuando llegue el fontanero va a decir, pues el arquitecto me dijo que de 2 pulgadas, ya él sabrá qué tasa compra, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién más llegó después de Johnny? Llegó Rebe, ¿no? Ya ni me di cuenta quién más llegó. Bueno, en el caso de Rebe, y no tanto por decir algo feo, dice, ¿dónde quedó la fase 3 y 4? ¿Por qué lo comento? La fase 3, aquí lo voy a compartir con ustedes.
es importante que debemos de recordar que ya la fase 2, que era la fase del proyecto arquitectónico solamente, pero ya en el caso de la 3, el análisis solar, que muchos me lo presentaron incluso con una gráfica solar, un recorrido del sol, más o menos sus planos ya detallados de instalaciones, y todo eso prácticamente pues no está. Entonces es importante, incluso la 4, ya empezar a hablar ya del proyecto, es importante que lo empecemos a revisar cuál es el armado que lleva, si va a llevar cimentación, si va a llevar instalaciones. Nos faltaron una gran cantidad de planos que no podemos y solamente nos estamos quedando con el plano arquitectónico y creo que eso nos está fallando un poquito en la entrega. Entonces, por eso es importante, ahorita vamos a comentar por acá. No, este no es. ¿Dónde está? Vamos a ver. Ahorita aquí abran. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, entonces, viene un programa. Está, pues más o menos, es el programa que les di. Viene un análisis de área. En el caso de análisis de área, quien lo presentó como buen formato fue Fausto. En el caso, ¿por qué? Porque hizo una representación con sus dibujos respectivos y cosas parecidas que debe llevar cada uno. Entonces, la manera en cómo presenten ustedes las cosas es la manera en que se debería de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos una corriente artística. No podemos presentar como si fuéramos cualquier otra persona. Tenemos una corriente artística, entonces todo depende cómo lo presentemos. Es como cuando compramos una hamburguesa. Si nos las presentan así en un plato toda feo, pues sí nos las comemos porque tenemos hambre. Pero si nos las presentan con nuestro empaquetito, nuestras papitas y nuestros refrescos y nuestra cajita bonita, dice, huele rico. Y es la misma hamburguesa. Todo depende de cómo lo presentemos. En el caso de los diagramas, por eso yo les decía yo que en el caso de Aldo, a diferencia de los demás, tiene la misma forma, los mismos ingredientes, pero la manera de presentarlo cambia. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera lo hacen de manera separada por pedacitos y debe de haber una vinculación desde la planta baja hasta los demás niveles que a dónde me llevo. Es como un organigrama pero completo. Y no solamente indicar que del acceso me voy a la escalera y del acceso me voy a la cocina y del acceso me voy y de la cocina me voy a la alberca. Está bastante, muy pequeño la representación. Es hacerlo un poquito más general. Porque pues entonces es como es como decir del área de servicio me voy a la lavadora, del área de servicio me voy a la secadora y así. O sea, es dar vuelta en un pedacito muy pequeño, mejor hacerlo un poquito más general. Planos arquitectónicos, ya mencioné que deben ser monocromáticos. La presentación es importante, no hay ejes, yo no veo ejes por ningún lado. Las cotas, debe de ser 3 tipos de cota, ya mencioné. No hay nombres de áreas, no tenemos en qué nivel estoy, si subí o bajé. No sé si estoy en nivel 0, cota 0, o ya subí 30 centímetros, no hay indicaciones de ello. Entonces, indicación de niveles, cotas, ejes y monocromático. Y seguimos con puro plano arquitectónico. Igual, no hay niveles, no sé si ya subí o bajé. Y no hay cotas y no hay ejes. Y así nos lo llevamos. Entonces, prácticamente, aquí sí hay nombres de áreas, pero no hay cotas de niveles. Aquí sí hay nombre de áreas. Los nombres de áreas deben de ser del mismo tamaño. No podemos tener un nombre más grandote y un nombre más pequeñito y irle cambiando. Entonces hay que ponerle. En casi todos, y eso es algo que ahorita también se los voy a comentar, todos debemos de indicar
por lo menos la numeración de los escalones. Y ninguno, nada más representaron una escalera, pero no le pusieron qué número van, si 50, 20 o 200, no sé. Entonces hay que ponerle el número de escalón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar hasta donde llegamos. Seguimos con plano arquitectónico. Aquí un plano de techo que si no dijera plano de techo, no le entiendo. Entonces, ¿qué le hace falta a un plano de techo? Y eso ya es una pregunta ya de escuela. ¿Qué le hace falta a un plano de techo? Espero que lo puedan responder. Escalas humanas. Nombres. Aquí hay losa, aquí no hay losa. Digo, aquí la losa va a ser una lámina, creo yo. Entonces, aquí ya se borró. No hay nombres, no hay escala humana, no hay qué nivel. No hay ejes en la parte de arriba. Seguimos con puro plano arquitectónico. No sabemos a qué profundidad va a estar la alberca, a menos que tenemos aquí esto, pero tenemos que tener un nivel de pisos. Seguimos con planos arquitectónicos. Y ya, no hay planos de instalaciones. Ubicación. Un recorrido solar de primaria, que no aplica a mi proyecto. O sea, esto es general, pero estamos recordando que es a mi proyecto. ¿Cómo va a afectarle a mi proyecto? Hay que ver, poner por ahí, dónde afectan las sombras, en qué horario. Para mi proyecto, esto es de manera general. Eso sí, ya sé que en el planeta gira el Sol y que hay solsticio y equinoccio, eso ya me lo sabemos. Pero ¿cómo le afecta a mi proyecto? Me interesa ver cómo afectan las sombras a mi proyecto. No hay planos de instalaciones, ni hidráulicas, ni sanitarias. Solamente hay, pues, el arquitectónico. Seguimos viendo arquitectónico. Seguimos viendo renders. No hay escalas humanas. Y acabó. Entonces, por eso era la pregunta. Y la etapa 2 y la etapa 3 que hablamos de instalaciones y el topográfico, no hay topográfico. Entonces, dimos una clase de topografía. Entonces, no se hizo ningún plano. No se tomó el render ni siquiera de Google. No se presentó un plano de instalaciones donde ya diga, faltan los cables, porque no hay de un dibujo. Entonces, eso es importante, que sí es bueno presentar algo, pero seguimos con el arquitectónico y estamos en la etapa ya final. Y se supone que este parcial era de la etapa, ya fue la 1 y 2, en la primer parcial era de la 2 y la 3, mínimo, bueno, de la 3 y la 4. Entonces, sí nos quedamos debiendo un poquito esa etapa. Voy a continuar con los demás. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí está. Entonces, nada más le pediría yo a Rebe que me complete, por favor, la presentación del eléctrico, de instalaciones, para que podamos revisar si ese plano va tomando por buen camino. El arquitectónico, yo les dije desde el primer parcial, yo no les voy a cambiar nada de diseño arquitectónico. Si lo pusieron a la puerta del lado derecho o del lado izquierdo, pues fue su decisión. No me voy a meter con diseño, me voy a meter con instalaciones y con presentación general del proyecto. Toda la presentación del proyecto, cómo lo están resolviendo. Por eso ya mencioné que Alexis atacó muy bien la cimentación. Ya consideré ahorita, voy a regresarme con Johnny porque voy a presentar cómo lo está. Y no y recuerden, esto no es me voy a evidenciar, no. Todos tenemos que aprender y pues por eso estamos en la escuela. Se va a cortar la transmisión. Sí, se va a cortar la transmisión, tienes razón. Queda menos de un minuto. Entonces, les pido que se vuelvan a conectar y dejo de grabar en este momento.